Juan, capítulo 21. Vamos a leer el verso 17 únicamente. Puestos en pie, por favor, para leer la escritura. Símbolo de respeto a la misma. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Dice allí. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, estamos aquí hoy para meditar sobre Jesucristo, sobre su ejemplo, su inspirador ejemplo, sobre lo que hizo por nosotros. Estamos hoy aquí para meditar sobre nuestros remordimientos y nuestros sentimientos de culpa. Con ese objetivo vinimos. Pero ese objetivo solo se cumplirá si tu Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros el día de hoy. Así que te suplicamos que así sea y que Él esté allí interviniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, mientras oímos tu palabra. Que milagros, liberación estén sucediendo mientras nosotros escuchamos tu bendita palabra. Dios mío santo, bendíceme a mí, para que a pesar de mí yo pueda ser una bendición para los hermanos en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Todos. La culpa y el remordimiento, de ello vamos a hablar esta noche. Entre todas las personas que en la pasión traicionaron a Jesús, se cuentan aquellos que el domingo gritaron Hosana al Hijo de David, y el viernes frente a Pilato gritaban: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Se encontraban en un principio todos los apóstoles que allá en el Getsemaní abandonaron groseramente a Jesús. Lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero las historias más representativas de la traición las encontramos en los dos personajes que los hermanos representaban ahora, que son Pedro y Judas. El Evangelio nos dice que Pedro, después de negar a Jesús, fue y lloró con amargura, fruto del sentimiento de culpa, el remordimiento que le produjo haber negado a Jesús. Y esta es una de las manifestaciones del remordimiento en las personas. Hay gente que llora con amargura sus errores, sus fallas del pasado, de hace años, de hace meses. Lloran con amargura sus errores. Judas, por su parte, fue y se suicidó. Tan fuerte fue su culpa, su remordimiento allá en su alma, que no pudo con esa carga. Y buscó un árbol, se ahorcó. Muchas personas, por los errores que han cometido en la vida, terminan suicidándose. Y otros se suicidan en vida. No pueden perdonarse algunas cosas que hicieron. Y entonces se flagelan ellos mismos. Y no pasa día, no pasa semana que no se acuerden de aquello que hicieron. Y ese pensamiento los atormenta. De eso vamos a hablar. Judas murió, no dio oportunidad para que el Señor le restaurara su falta y su falla. Porque si Judas
hubiera permanecido vivo, seguro también hubiera sido restaurado. Pero la Biblia nos ha dejado este texto sobre Pedro, quien permaneció vivo a pesar de su remordimiento. Él no se suicidó, siguió vivo. Y el texto que vamos a estudiar hoy nos muestra cómo lo restauró el Señor, cómo lo levantó del sentimiento de culpa y de remordimiento. Vamos a encontrar en esa historia que lo primero que el Señor hace es evocar el pasado en Pedro. Los buenos recuerdos, pero también los amargos recuerdos. Por ejemplo, capítulo 21, versículo 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Es muy parecido lo que pasa en el capítulo 21 con lo que sucede en una de las historias del Evangelio, precisamente cuando el Señor llamó a Pedro a servirle. Estaba pescando toda la noche Pedro. No había pescado nada. En la madrugada se encuentra el Señor allá en la orilla, en la mañana. Y el Señor le dice, tira la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche he estado tratando de pescar. No he conseguido nada. Pero en tu palabra echaré la red. Y Pedro obedece, va mar adentro, echa la red. Y tenían que llamar a los de las otras barcas porque fue gran cantidad de peces. Cuando sucede esto que nos dice el versículo 6, seguramente Pedro recordó aquel día de su llamada. Cuando el Señor le dijo, ya no vas a pescar, ahora vas a pescar hombres, serás pescador de hombres, Pedro. Un bello recuerdo, un bonito recuerdo. El día que Jesús me llamó a ser un pescador de hombres. Pero si seguimos mirando en el verso 9, por ejemplo, dice que cuando los 7 discípulos descendieron de la barca, Jesús estaba allí en la orilla de la playa con una fogata encendida y con un pez ahí puesto con pan. El Señor les estaba cocinando. Dice el verso 9, al descender a tierra vieron unas brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Brasas. ¿Qué recuerdo traería Pedro las brasas? Si usted recuerda bien, el día que Pedro negó a Jesús allí en casa del sumo sacerdote, él estaba frente al fuego. Había brasas ese día allí también. Y allí frente a esas brasas, él negó a Jesús. Seguro cuando se bajó de la barca miró esas brasas, o probablemente, muy seguramente, y vio esas brasas y vio a Jesús allí. Vino a su mente ese recuerdo. Porque aquel día nos dice la Escritura que cuando él negó a Jesús la tercera vez, el Señor estaba ahí, el Señor lo miró. Y de nuevo hay brasas y Jesús al lado. Seguro él recordó. La última vez que vi a Jesús y a las brasas, junto a unas brasas, yo lo estaba negando, yo lo estaba traicionando. No solo eso, el verso 15 nos dice allí, después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuando se refiere a esto, se refiere a los demás, a los otros 6 discípulos que estaban ahí en ese momento. Y Pedro seguramente tuvo que recordar ese día cuando el Señor dijo, esta noche todos se escandalizarán de mí. Y Pedro dijo, aunque ellos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Mi vida pondré por ti. A las horas pues, lo estaba negando. A las horas estaba negando a Jesucristo. Esa fue su manera de decir, Señor, yo te amo a ti más que toda esta gente. Ellos no te aman, yo sí te amo y te amo más. Y por eso la pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Una pregunta que lo confronta, pero también una pregunta que le trae el recuerdo a aquel día. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar de ti, Señor. Y el verso 17 también dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
3 veces. ¿Por qué el Señor no le pregunta 4, 5, 6 veces? ¿Por qué no le pregunta una sola vez a Pedro si le ama? ¿Por qué precisamente tienen que ser 3 veces? Una por cada vez que Pedro le había negado. Ya ahondaremos un poco más adelante en eso. Probablemente por eso Pedro se entristece. Viene a su recuerdo. 3 veces lo negué. 3 veces me está preguntando si me ama. Hermanos, así es esto en la sanidad interior. Si ya se dio cuenta estos domingos, estos fines de semana que hemos estado tratando este tema, para ser sanados es necesario evocar el pasado. ¿Cierto? Así fue cuando hablamos del desprecio y la humillación. Así fue cuando hablamos de la soledad, del abandono. Cuando hablamos la semana pasada acerca de la tristeza, la depresión, las cosas que nos entristecían. Siempre hemos tenido que volver atrás, así sea un día atrás, un mes atrás, 10 años atrás, para recordar. Es necesario recordar. Pero hoy no estamos aquí para recordar lo que nos han hecho a nosotros, sino lo que nosotros le hemos hecho a las personas y que causan en nosotros sentimientos de culpa y remordimiento. Porque sabe, a veces hemos sido víctimas. A veces a nosotros nos han despreciado, nos han humillado. A veces a nosotros nos han abandonado, nos dejaron solos. A veces fue a nosotros. Pero también hay que reconocer esta mañana que muchas veces hemos sido nosotros los verdugos y los victimarios de otros. A veces fuimos nosotros los que abandonamos a las personas. A veces fuimos nosotros los traidores. A veces fuimos nosotros los ingratos. A veces fuimos nosotros los que hicimos algo grosero, artero, doloso contra alguna persona. Y hemos dejado gente por ahí regada en el camino de nuestra vida, herida contra nosotros. También nosotros lo hemos hecho. El problema de eso no es solo la gente que hemos dejado herida por ahí, que tal vez hoy día ni nos importe, ni nos hemos enterado que los dejamos maltrechos. El problema de eso también es que en muchas ocasiones esos errores del pasado y esas cosas que hemos hecho, groseras, arteras, están causando hoy día en nuestra vida sentimientos de culpa. No podemos perdonarnos lo que le hicimos a esa mujer. No hemos podido perdonarnos lo que le hicimos a ese hombre. No hemos podido perdonarnos haber abandonado a nuestros hijos o haber cambiado nuestra esposa por otra mujer. No hemos podido perdonarnos haber traicionado a un buen amigo, a un pastor, a un hermano de la iglesia, a un líder. No hemos podido perdonarnos eso. Y la almohada sabe. Nuestra soledad sabe eso. Que hay cosas que, como a Pedro, nos cargan profundamente. No hemos podido perdonarnos lo que le hicimos a nuestros padres, a nuestra mamita, a nuestra buena mamá. Ahí estamos con eso. Y cargamos con eso en el alma. Ahora, el Señor no estaba permitiendo que Pedro evocara esas cosas solo por el afán de que él se sintiera mal y que él se autorrecriminara y que él se sintiera recriminado por Jesucristo. Es que era necesario que Pedro volviera al pasado y recordara exactamente de lo que tenía que ser restaurado. Y así pasa con nosotros. Nosotros, el Señor no nos invita a acordarnos, a examinar nuestro pasado solo por el afán de acusarnos. Es lo que hace el diablo. El diablo nos hace volver atrás para que nos azotemos nosotros mismos, para que nos sintamos mal, para que veamos cuán malos somos y cuán poco merecemos el perdón de Dios. Y ahí nos tiene sometidos, arrodillados, haciéndonos creer que no merecemos, no mereces el perdón de Dios. Has sido malo, mira lo que hiciste, no mereces el perdón del Señor. Pero no así el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo nos permite evocar el pasado como esta mañana usted lo está haciendo, Él lo hace porque está buscando que demos pasos hacia ser restaurados y sanados de esas cosas. Así lo hace el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque yo estoy seguro que apenas empecé a hablar, Dios empezó a recordarle cosas y empezó a traerle rostros a su mente de gente que usted ha dejado herida, de personas de las que se burló, de personas a las cuales despreció. Y puede que hoy usted no se sienta mal por eso, pero estamos aquí para pensar en ellos también. Entonces el Señor evoca el pasado en Pedro, los buenos recuerdos y también los malos recuerdos. En segundo lugar, el Señor le da una muestra de su perdón. El verso 15 al final dice, Él le dijo, apacienta mis corderos. Amigo, me enternece esa palabra, ¿cierto? Cordero. ¿Qué es el cordero? Son las ovejitas pequeñas. Eso no es, ¿cierto? Así nos dice el Señor. Le dice a Pedro, Pedro, estas mis ovejitas, mis corderitos. Cuídame mis corderitos. Apacienta, ellos son mis corderitos, cuídalos. Y luego al final del verso 16 lo mismo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego al final del versículo 17 vuelve y le dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me amas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderitos. Esta fue la forma de Jesús decirle, Pedro, olvida eso. Esta fue la manera como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Deja eso atrás. Toma mi confianza, aquí están mis corderitos. Son mis corderitos. Es un tesoro para mí. Es gente por la que muero. Es gente por la que doy la vida. Toma mis corderos, cuídamelos. Esa fue la manera de decir, conozco tu corazón, sé que te has arrepentido. Sé que te sientes mal por lo que hiciste. Olvida eso. Déjalo atrás. Ven, aquí hay un corazón abierto para ti. Toma mis corderitos. Es el perdón del Señor. Yo no he encontrado un concepto bíblico más restaurador para una persona con sentimientos de culpa y remordimiento que entender el perdón de Dios. Que no es cualquier cosa. El perdón de Dios es maravilloso. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, versos 18 y 19, nos dice qué hace Dios cuando Él nos perdona. Es decir, cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ese pecado, nos apartamos de la maldad. Dios hace algo extraordinario, algo maravilloso. El problema es que nosotros no podemos creer eso. No podemos creer que tanta maravilla sea verdad. Pero es así. ¿Qué hace Dios cuando me perdona? Entonces el profeta dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? La palabra hebrea aquí, perdonar, es llevar lejos por el bien. Quiere decir, en primer lugar, quiere decir levantar. La palabra perdonar es levantar. Dios toma nuestro pecado de sobre nuestra espalda, donde pesa demasiado, lo levanta, lo quita de nosotros. Pero también quiere decir esa palabra, llevar lejos por el bien. Como si viniera en ese instante, en ese mismo momento, un fuerte viento sobre nosotros y se llevara esa maldad. Lejos por allá. No volvemos a ver. Así dice el profeta. ¿Qué Dios como tú? O sea, no hay otro como tú. Señor, tú eres tan extraordinario, tan maravilloso, dice el profeta. ¿Qué Dios? No hay nadie que se compare contigo. No hay otro Dios que se compare contigo. Tú te llevas la maldad, tú levantas la maldad sobre nosotros. Tú soplas sobre esa maldad, te la llevas lejos. Y luego sigue diciendo, y olvida
el pecado del remanente de su heredad. Se le olvida. Y aquí algo maravilloso es que tenemos un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, pero que voluntariamente decide olvidarse de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Se olvida. La palabra hebrea quiere decir pasar por alto. Como diríamos nosotros hoy día, se hace el de las gafas. Nunca pasó nada para Dios. Jamás hicimos eso. Desde el momento que Él nos perdona, nunca pasó nada. Jamás hicimos eso. No ocurrió. No ocurrió. Si alguien le preguntara, Señor, pero es que mira, no hizo nada, no sé nada, no hizo nada, por grave que haya sido lo que usted hizo. Como le dije al comienzo, por grosero que haya sido, por certero, por artero, por doloso que haya sido lo que usted hizo. Me olvidé de estas cosas, no las recuerdo. ¿Hizo algo? No sé, no hizo nada. En el momento que usted se arrepiente, no hay que esperar un mes, no hay que subir Monserrate con frijoles en los pies, no hay que azotarse en Semana Santa, no hay que subir de rodillas a un monte. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Lo único que se nos pide es arrepentimiento, confesión. Y en el instante que hacemos eso, hasta ahora dos cosas vemos que pasa. Él perdona y Él olvida. Y luego sigue diciendo el profeta, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Imagínense, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades. Amén, amén, amén. Sepultar, la palabra hebrea ahí es pisotear hasta enterrar. Pisotear hasta enterrar, imagínense. El Señor empieza a tomar nuestras maldades y las pisa, y las pisa, y las pisa, y las pisa tan duro, y las pisa con tanta fuerza, que quedan enterradas para siempre. Y luego dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito su nombre. Amén, amén. La altura más alta de la altura más grande de la tierra, mejor, es el Everest, ¿cierto? 8,000 no sé cuántos metros sobre el nivel del mar. Pero nos dicen los científicos que el abismo más profundo de la tierra se encuentra en el mar y está a 11 kilómetros de la superficie de la tierra. Es como si el profeta nos dijera, ¿sabe? Cuando Dios lo perdona, toma sus pecados y los manda 11 kilómetros debajo de la tierra, donde nadie puede pescar. 11 kilómetros. Todo eso hace Dios cuando nos perdona. Luego el profeta Isaías 38:17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echar tras la espalda. Allá. Y lo mejor es que el Señor no voltea a mirar. Nos echa atrás. Sigue adelante. ¿Cuál es el problema? Que se nos hace difícil creer que tanta maravilla se hace. Que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Que vivimos recordando nuestros errores y nuestras fallas. Ese es. Usted se halla pidiendo perdón por el mismo pecado una y otra vez. Y hace una semana dijo, Señor, fue que yo hice esto. Y le pagué mal a esa persona y le robé. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Perdóname, Señor. Y la otra semana, otra vez. Señor, Dios mío, mira, yo le robé a esa persona. Yo afrenté a mis padres, Señor.
Yo me vengué y me excedí en esa venganza, Señor, qué mal me siento. Y a la otra semana, otra vez. Y nos la pasamos la vida pidiéndole perdón al Señor por un pecado o por unos errores que cometimos en el pasado. No podemos creer que Él se deleite en la misericordia. Y que cuando nos perdona, haga todas estas cosas que hemos visto. Tenga la bondad, si a Él se le olvidó, que se le olvide a usted también. Amén. Amén. Así perdona el Señor. Él es grande en misericordia, lento para la ira. Se deleita en la misericordia. No retiene su enojo para siempre. Nos dice el profeta. Así que podemos tener libertad. Ahorita al final vamos a orar. Y si le ha pasado eso que le digo, que usted se haya pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado, cada mes, cada semana, porque el remordimiento lo tiene atado a esclavo. Vamos ahorita en la oración a orar creyendo en su perdón, para pedirle a Dios perdón por última vez por algo que hicimos y que todavía nos pesa en la vida. Por última vez, que aquí muera la culpa, el remordimiento. Luego de ello, el Señor le evoca su pasado, le muestra su perdón y por último le provee una oportunidad. Capítulo 21, versículo 15 al 17 de Juan dice: después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Bien? Así como hace 8 días, le voy a decir cómo dice eso en griego, literalmente. ¿Bien? Porque aquí usted no puede comprender bien por qué ese diálogo y por qué tanta repetición del me amas y eso. ¿Bien? Pero en griego dice así, verso 15, esté atento. Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Atento, le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Es la diferencia? Su Biblia dice que Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en realidad lo que le dice Pedro es: te quiero. Tú sabes que te quiero. Está el arrepentimiento en esa frase: te quiero. No te amo, yo te quiero. No quiere decir te amo. No quiere decir, porque sabe que falló, porque sabe que hizo algo horrible, traicionó a Jesús. Antes había dicho: yo te amo, yo no me escandalizaré de ti, yo daré mi vida por ti, mi vida pondré por ti, Señor. Y ahora aquí me lo imagino casi con la cabeza agachada, los ojos en el piso, diciendo: no, yo te quiero nada más. Luego, versículo 16, como dice en griego: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez. El Señor le dice: ¿me amas? Dice: te quiero. En su Biblia dice: ¿me amas? Él dice: tú sabes que te amo. No dice eso, dice: te quiero. Está el arrepentimiento. Dios le está dando una oportunidad de restaurar y de restaurarse. ¿Se fijan? Y el verso 17 dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y el Señor le pregunta: ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Se entristeció, lupeo, ¿se acuerda hace 8 días? Lupeo, un dolor profundo sintió.
Yo me imagino a Pedro entre lágrimas, con la cabeza con los ojos clavados en el piso, diciendo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Si no me hagas decir que te amo, no me siento digno. No es verdad eso. Yo te quiero, pero no es verdad que yo te amo. Es una oportunidad para restaurar. El camino de restauración del remordimiento comienza cuando yo entiendo el perdón de Dios. Comprendo que Él se deleita en la misericordia. Y que todos mis pecados han sido olvidados, borrados, quitados, echados al fondo del mar, pisoteados hasta enterrarlos todas mis iniquidades, por graves que fueran. Pero el segundo paso es entender que si quiero paz, yo tengo que restaurar a aquellos que han sido mis víctimas, aquellos de los cuales yo he sido un verdugo. Esto se hace por ellos, pero también se hace por nosotros, porque esa es la manera de combatir el remordimiento y la culpa en el corazón. ¿No me entienden? Es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Le está proveyendo una oportunidad de que Él haga las cosas bien otra vez. Ahora piense cuántas cosas ha hecho usted mal, cuántos errores ha cometido, a cuánta gente ha herido. Empiece por su familia, a sus padres. ¿Los ha maltratado? A sus padres ya ancianos, los ha humillado, los ha despreciado. Empiece por aquellos que le brindaron lo mejor de sí con sus hijos. ¿Cómo ha sido su trato con sus hijos? ¿Qué errores ha cometido con sus hijos? ¿De qué manera les ha herido su corazón a ellos? Piensen en aquellos que, sin ser de su familia, siendo sus amigos, le dieron su confianza, le dieron lo mejor de sí. Usted los traicionó, fue ingrato, fue desleal. Piense en ellos. ¿Qué errores ha cometido usted con ellos? ¿Cómo los maltrató? Piensa en cómo destruyó usted una mujer a través del adulterio, o un hombre a través del adulterio. Piensa en esa persona que usted robó. Piensa en toda esa gente. Hemos sido víctimas. A nosotros nos han herido. Pero que nunca se nos olvide que nosotros también hemos sido verdugos. Y el camino hacia la paz continúa con buscar a esas personas para restaurarlas. No en todos los casos se puede, porque a veces la gente ya está muerta. Y si ya están muertos, pues no hay mucho que hacer. O a veces es peligroso, lo pueden hasta matar a usted si va por allá eso. O a veces no es prudente, porque no vamos a ir a pedir perdón a la mujer con la que le fuimos infiel a nuestra esposa. Hay que ser prudente en eso. Pero esas son las excepciones. La regla general es que la mayoría de veces podemos buscar a las personas contra las cuales hemos sido verdugos y nos pesa lo que hemos hecho, para restaurarlos a ellos. Y no vamos a esperar de pronto brazos abiertos, corazones abiertos y gente recibiéndonos con una sonrisa. Pero al fin y al cabo es lo normal. O piense en usted mismo cuando alguien viene a pedirle perdón por algo que le hizo. Piense cómo actúa usted también. Pero usted debe ir a hacer, porque eso va a aliviar su alma. Eso le va a traer paz a su corazón. Eso le va a permitir vivir libre del remordimiento y la culpa. Tiene que ir usted a su hijo y decirle: perdóname, que yo te abandoné, hijo mío. Hijito, yo te abandoné. Tiene que ir a donde esa mujer, decirle: mira, yo te cambié por otra mujer y herí terriblemente tu corazón y te hice sufrir mucho. Perdóname, por favor.
Tiene que ir donde ese amigo, ese pastor, ese hermano cristiano que le brindó su corazón y usted le pagó mal. Tiene que ir allá y decirle, ¿sabe qué? Yo no debía haber hecho eso. Y esto me pesa en mi corazón. Perdónenme. Por favor, perdónenme. ¿Qué puedo hacer para arreglar lo que hice? ¿Cómo puedo arreglar esto que yo hice? ¿Cómo puedo? Si usted le robó a alguien, ir donde esa persona a decirle, ¿cómo puedo resarcirte lo que te robé? No, por amor de Dios, solo estoy dando ejemplos, hermano. Usted sabe lo que hizo, usted sabe lo que pasó. Y usted mejor que nadie sabe lo que debería ir a hacer para restaurar corazones que han sido dañados. Ellos son restaurados y usted puede respirar en paz. Usted puede hallar tranquilidad. Se siente. Esto es de valientes, no de cobardes. Pero usted escoge vivir sus años esclavo del remordimiento y la culpa, o enfrentar un momento y pedir perdón y restaurar a la gente que usted hizo daño. Usted escoge que será mejor. Usted escoge dejar a una persona herida y odiándolo y resentida contra usted el resto de sus años, o ir a enfrentar a la persona, pedir perdón y permitir que ambos sean libres. Los dos. Cierto que el Espíritu Santo le está trayendo personas a la mente. Cierto que el Señor le está señalando cosas allá, adentro. Los tuétanos, las coyunturas, como dice la Escritura, está llegando hasta allá. Los tuétanos, las coyunturas. Le está diciendo, ahí es. Ahí tienes que ir allá, tienes que hacer esa llamada, tienes que mandar ese mensaje, tienes que buscar a esa persona, tienes que ir allá. Ve para que sean libres los dos. Eso está diciendo el Señor. Pero al fin y al cabo es su decisión. O deja presa una vida toda el resto de sus años, o la libera. O vive atado usted el remordimiento y la culpa 10 años, 20 años, 30 años, o se libera. Y la manera de liberarse es caminar hacia los ofendidos y restaurarlos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué escoge usted? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Qué va a hacer con su esposa herida? ¿Qué va a hacer con sus hijos heridos? ¿Qué va a hacer con sus padres heridos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese pastor que dejó herido por ahí? ¿Qué va a hacer con ese hermano de la iglesia que dejó herido? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esa mujer que quedó por ahí en su camino? ¿Qué va a hacer? De lo que usted haga depende su paz, su tranquilidad, el resto de sus años. El resto de sus años. Ah, que yo voy, pastor, pero ellos no me hacen caso, ellos solo me rechazan y yo he tenido paciencia. Yo sé que cometí un error y merezco que me traten así como me tratan, pero no quieren. Entonces tenga paz, usted ya fue a hacer lo que el Señor le mandó. Y si los demás no quieren, usted ya cumplió. Pero el problema es no ir a hacerlo y no estar dispuesto a tener paciencia, porque tal vez no encontremos una sonrisa en esas personas, pero se puede. Esta semana mande un mensaje a alguien. Esta semana escríbale una carta. Esta semana haga una llamada, haga una visita y vaya y diga, perdón. ¿Qué puedo hacer para arreglar lo que hice?
pasado está allá. Ya nada se puede hacer. Lo que usted hizo, hizo. Los errores allá quedaron. Los que cometió, los cometió. Toda la culpa del mundo no arregla el pasado. Todo el remordimiento del mundo no soluciona el pasado. Pero usted puede hacer algo por las personas y por usted mismo para sanar los corazones. Sobre sus pies.